En la práctica, Panda se utiliza para la preparación de información, como por ejemplo la limpieza de datos, la agregación de registros, la combinación de tablas y todas aquellas tareas que tienen como fin la construcción de informes o gráficos explicativos en ciencia de datos y particularmente en el análisis de datos. En este video voy a presentar un caso de estudio sobre el análisis de datos usando pandas. El archivo contiene la información sobre la salida y llegada de vuelos en un aeropuerto. Entre las columnas se encuentran el año, el mes, el día del mes, el día de la semana, la hora de salida, la hora de llegada, entre otros. Para iniciar vamos a cargar a pandas, NumPy y Matplotlib y vamos a fijar la opción de salida de los notebooks como texto en el libro de Jupyter. El archivo se llama flights.csv y está disponible en un repo de GitHub. El dataframe lo vamos a cargar en la variable flights. Para verificar que el archivo haya sido cargado correctamente, vamos a imprimir la información del dataframe utilizando el método info. Este imprime en pantalla los índices de las filas indicando que hay 99.999 registros y un total de 29 columnas. Seguidamente aparece el número de la columna, el nombre, la cantidad de no nulos y el tipo de dato. Usualmente lo que se debe hacer es revisar los tipos de datos y el contenido o la cantidad de nulos en columnas para poder verificar si hay problemas. Usualmente, por ejemplo, se puede presentar que a veces se leen enteros como si fuesen strings y acá en el tipo nos aparecerá tipo object. El método de scribe permite obtener estadísticos para las columnas numéricas. Esos son el conteo, la media, la desviación estándar, el valor mínimo, los percentiles del 25, 50 y 75 y el valor máximo. Usualmente, estos valores nos pueden dar información muy importante sobre las columnas. Por ejemplo, para el año únicamente tenemos datos de 2008. La primera tarea típica que vamos a realizar es obtener un subconjunto de las columnas del dataframe. Para ello vamos a utilizar el operador corchete y le vamos a suministrar una lista de strings con los nombres de las columnas de interés. Para que no se publiquen todos los resultados, vamos a utilizar el método head. Como resultado podemos ver entonces las columnas seleccionadas y los primeros 5 registros. En la siguiente celda vamos a calcular el número total de vuelos y lo vamos a asignar a la variable numTotalFlights. Para ello vamos a utilizar la función len aplicada sobre el dataframe. El resultado es 99.999. En la celda número 6 vamos a obtener los vuelos que están retrasados. Para ello vamos a definir que un vuelo que tenga más de 15 minutos de retraso se encuentra retrasado y por tanto no ha salido a tiempo. El retraso se encuentra almacenado en la columna Deep Delay. Para hacer la selección de los registros vamos a utilizar un selector booleano. Como resultado, esta parte del código nos va a devolver un dataframe con todas las columnas, pero para aquellos registros que se encuentran retrasados. De este vamos a obtener el transportador y el tiempo. Noten que acá estamos pasando con el operador corchete una lista de string con los nombres de las columnas de interés. Finalmente visualizamos los últimos 5 registros con head. Y aquí tenemos el resultado. Seguidamente vamos a calcular el porcentaje de vuelos retrasados. Para ello calculamos la longitud del dataframe de vuelos retrasados y lo asignamos en la variable numDelayedFlights. Seguidamente imprimimos el mensaje conformado por la cadena porcentaje de vuelos retrasados, seguido de la conversión a string del valor redondeado del siguiente cálculo. Total de vuelos retrasados sobre el total de vuelos multiplicado por 100. Y el redondeo lo hacemos con 2 decimales. A esta cadena le sumamos al final el símbolo de porcentaje. Como resultado se obtiene el siguiente mensaje en la salida de la celda, donde se indica que el porcentaje de vuelos retrasados es 19.59%. En la siguiente celda voy a presentar un ejemplo diferente de cómo obtener el dataframe de vuelos retrasados. En primer lugar vamos a obtener un subconjunto de las columnas
y explícitamente le vamos a decir que nos retorne una copia del dataframe original, pero únicamente con esas columnas. Este dataframe vamos a copiarlo en la variable flights with delays. Seguidamente vamos a crear una columna nueva en este dataframe llamada isDelayed. Esta columna va a ser una copia de la columna deepDelay de ese mismo dataframe. Noten que acá estamos diciendo explícitamente con .copy que es esa copia. En la práctica es muy probable que tengamos columnas con valores nulos. En este caso vamos a verificar si la columna isDelayed contiene valores nulos. Para ello vamos a utilizar la función isNA. Esta función devuelve verdadero cuando el valor es nulo y falso cuando no es nulo. Recordemos que en Python yo puedo sumar valores verdaderos y valores falsos como si fuera una operación aritmética. En este caso, true es igual a 1 y false es igual a 0. De esta forma, si sumo los NA, estoy sumando la cantidad de registros con valores nulos. En este caso, 1142. En la siguiente celda tengo un ejemplo de cómo aplicar una función a una columna. En la celda 10 estamos diciendo que la columna isDelayed del dataframe flightWithDelays es igual a la columna isDelayed aplicándole la función que está definida dentro del map. Esa función es lambda de x igual a 0 si x es NaN y x en caso contrario. Es decir, vamos a reemplazar por 0 los valores que son NaN. El mismo efecto podríamos haberlo logrado con fill_NA. Esto es, donde le estamos diciendo que reemplace todos los nulos por 0 en esa columna. Sin embargo, prefiero el ejemplo de arriba para poder mostrar cómo se aplica una función de usuario a una columna. Ahora, en este punto, isDelayed contiene los tiempos de retraso, donde los NA han sido reemplazados por 0. Ahora, para saber si un vuelo está retrasado o no, podemos aplicar entonces un condicional. En este caso vamos a aplicar la función map, la cual va a tomar un valor en dicha columna y va a devolver 1 si el tiempo es mayor de 15 y 0 en caso contrario. Noten que en este caso estamos asimilando el 1 a verdadero y el 0 a falso. Para verificar los resultados vamos a tomar el dataframe flightWithDelays y vamos a imprimir únicamente las dos columnas, el tiempo de retraso y el valor binario de está retrasado o no está retrasado para los 10 primeros registros. Al revisar la salida de la celda, vemos que el cálculo ha sido ejecutado correctamente. Ahora pasamos a calcular el porcentaje de vuelos retrasados exactamente en la misma forma que lo hicimos en las celdas anteriores. Acá vamos a sumar la columna isDelayed. Recordemos que tiene en este momento ceros y unos, de tal manera que la suma de esos unos nos da la cantidad de registros en el dataset original que están retrasados sobre el total de registros que tenemos. En este caso entonces nos va a dar 19,81. Otro indicador de interés es la cantidad de vuelos retrasados por transportador. En la celda 12 vamos a realizar este cálculo. Para ello vamos a tomar el dataframe flights y vamos a crear la columna isDelayed. Esta va a ser una copia de deepDelay. Seguidamente a isDelayed vamos a aplicarle una función lambda que recibe x. Recordemos que x será el tiempo de retraso. En este caso, la función va a devolver 0 si ese valor es NaN y en caso contrario x. Recordemos que acá pude haber utilizado fill_NA. Seguidamente aplicamos otra función a esta misma columna. En esta vamos a aplicar un lambda de x tal que se va a retornar el entero de x mayor que 15. Esta operación es un condicional que nos va a devolver true o false, es decir, 1 o 0 cuando lo convertimos a entero. El 1 indica que el vuelo está retrasado, el 0 indica que el vuelo no está retrasado. De esta forma, isDelayed es una columna con valores 1 y 0, una columna booleana,
que indica si el vuelo está retrasado o no está retrasado. Seguidamente, para calcular los vuelos retrasados por transportador, vamos a aplicar un group by. Esta función va a agregar por el transportador y va a computar la suma de todas las columnas del data frame. Observen entonces que tenemos paréntesis al inicio y final de la región que tengo resaltada. Esto indica entonces que se está devolviendo el data frame completo con las columnas sumadas agrupado por transportador. Y de este data frame vamos a obtener la columna is delayed. Esta columna va a ser graficada utilizando una barra. El color es blue, que se refiere al mapa de colores de Tableau, y la transparencia va a ser 0.7. Seguidamente modificamos los colores de los bordes de la gráfica y la mostramos en pantalla. Este indica que el transportador con siglas WN tiene más de 17.500 vuelos retrasados, mientras que el XE no alcanza los 2.000. Otro indicador de interés es la cantidad de retrasos por día de la semana. En este caso vamos a hacer un group by por el día de la semana y vamos a calcular la suma. De este obtenemos la columna is delayed. Al igual que en el caso anterior, vamos a graficarlo utilizando una barra de color azul y con transparencia 0.7. Usualmente, la semana arranca en domingo y termina en el sábado siguiente. Si seguimos esta convención, el día con mayor retraso sería domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y posiblemente el sábado como segundo. Otro indicador de interés es la cantidad de retrasos por hora del día. La hora de salida aparece en la columna Deep Time. Esta vamos a utilizarla para copiar esos valores a una nueva columna llamada Hour. Seguidamente vamos a aplicar la función map para convertir ese valor que aparece consignado en Deep Time en un formato numérico. Aquí aparece como texto y por tanto debemos aplicar la función int. La hora en esta columna es un entero que representa las horas y los minutos, es decir, los dos últimos dígitos corresponden a los minutos como tal. Por ello entonces dividimos los valores por 100. De esta forma, la porción entera de esta división es la hora del día. De esta forma, la función lambda va a tomar el contenido de la celda y va a retornar la hora como entero o el valor como está si es none. Seguidamente hacemos el cálculo con group by como en los ejemplos anteriores. Para ello vamos a calcular la suma de las columnas numéricas agrupando por la hora. Y de este data frame vamos a tomar la columna is delayed. Esta la graficamos utilizando las barras. En este caso color rojo, transparencia 0.7 y modificamos el tamaño del gráfico. Para ello utilizamos el parámetro fixsize. El 10 son las unidades en el eje X y el 4 son las unidades en el eje Y. Seguidamente modificamos el formato y mostramos la figura con show. El resultado es la figura que aparece a continuación, donde nos muestra que la mayoría de vuelos retrasados se presentan entre las 19 y las 20 horas.